Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarles de 3 joyas ocultas del catálogo de la Nintendo DS. Vamos a empezar por un juego de una saga muy conocida, muy mainstream. Yo diría que la saga más mainstream en lo que es JRPG, que es Final Fantasy. Entonces, hoy quiero hablarles de un título que no es de la saga principal, sino más bien es un spin-off, que es Final Fantasy The Four Heroes of Light. Esto es un juego que a pesar de que no tuvo unas ventas excesivamente buenas, tuvo alrededor de unas 460.000, que para una consola como la Nintendo DS que vendió tanto, no son unas ventas lamentables, pero tampoco son especialmente buenas, especialmente si lo comparamos con uno de sus hermanos mayores en la misma DS, como fue Final Fantasy 3, que tuvo alrededor de 2.300.000 copias. Como ya ven, es una diferencia bastante grande, pero como ya digo, no son las peores ventas del mundo, pero tampoco fue un éxito arrollador. Entonces, volviendo con el tema de juego, fue muy influyente en el género, extremadamente influyente. Ya verán más adelante porque vamos a hacer un poquito de historia. Final Fantasy IV Heroes of Light, su nombre en inglés, fue un videojuego desarrollado por Matrix Software, publicado para el año 2009 en Japón y 2010 en Europa y Estados Unidos respectivamente. Fue producido por un hombre que igual después de esto se convertiría en una persona muy influyente en el género y a la misma vez muy influyente dentro de lo que es Square Enix, que es Asano Tomoya. Nombre que, si hay aquí gente que le sepa al tema, deben haber oído ese nombre mencionarlo mucho, porque es el líder, el creador del Team Asano, que es un estudio que últimamente se ha puesto mucho de moda con juegos tan importantes como Bravely Default, que fue el sucesor espiritual de este Final Fantasy, los Octopath Traveler, que son juegos muy buenos y que también tienen gran influencia de este Final Fantasy. Y más recientemente el juego que todavía no ha sido lanzado, al menos a fecha de este vídeo, que es The Adventures of Elliot de Millennium Tales. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de qué hace este juego tan legendario. A pesar de, como ya dije, de no ser un juego especialmente popular dentro del género, ni siquiera dentro de la saga Final Fantasy. Para empezar, vamos a decir que el juego tiene unos gráficos totalmente 3D, bastante bonitos y detallados, especialmente considerando que el juego salió para la DS, no ha tenido un port para más ninguna consola y que la DS no era una consola muy potente a nivel de gráfico que digamos. El juego presenta un sistema de día y noche en el que al cambiar del día a la noche aparecen enemigos diferentes, algo que también no es nada nuevo en el género, pero que para la saga Final Fantasy es algo que no era muy común. El sistema de combate es la parte más importante, yo diría, de este juego, porque fue la parte más influyente del mismo. Es un sistema de combate por turnos tradicional, no es un sistema ATB, es más bien lo que fue de Final Fantasy del 1 al 3, pero que posee un giro que fue el sistema de AP, de puntos de acción, que es un sistema en el que cada acción que ejecute tu personaje consume un AP, especialmente lo que viene a ser los ataques que consumen un AP, usar un ítem que también consume un AP, y las magias entonces consumen varios puntos de acción, varios AP que son más variables, desde 2 hasta 5, que es el máximo puntos de AP que tiene cada personaje. Como ya decía, este es un sistema de combate que fue bastante revolucionario, porque a medida que van pasando los turnos tú vas ganando AP, y si quieres tener más AP para más adelante poder ejecutar más cantidad de magia, por ejemplo, lo que hacías es utilizar la acción, el comando Boost, que lo que hacía era que tu personaje entraba en un sistema, entraba en un modo de defensa y ganaba un AP adicional en ese turno, que eso más adelante en la saga Bravely Default es lo que se convertiría en la opción default en esa saga. Además de este sistema de combate tan peculiar y tan importante para el futuro, el juego también presenta un sistema de clases muy similar a ya lo visto en juegos como Final Fantasy 3 o Final Fantasy 5,
es decir, un sistema de clases de jobs que aquí fue llamado coronas o crowns en inglés. Este sistema aquí presenta 28 coronas, que es el número máximo de jobs que puedes tener en este juego. Estas coronas, hay algunas que son principales que vas obteniendo a lo largo que vas avanzando en la aventura, y algunas otras que son secundarias, que vas consiguiendo haciendo misiones secundarias, participando en varios de los minijuegos que tiene esta aventura. Además, cabe mencionar que cada una de estas coronas o jobs, como quieras llamarle, otorgan 4 habilidades, que eso sí, no están todas las 4 desde el principio, hay que ir gradeando estas coronas, y varios cambios en la estadística de los personajes. Este juego, lamentablemente, y como verán a lo largo de este pequeño top, no fue traducido al español, oficialmente quiero decir, a pesar de haber salido en región europea, que España está ahí, bueno, pero sí, por suerte, tuvo una traducción fan al español, es totalmente recomendable. Pasando al segundo juego de la lista, aquí tenemos a Metal Max 2 Reloaded, un juego el cual no me voy a detener mucho para hablar, porque ya tengo un video entero enfocado en la saga Metal Max. Entonces creo que ahí en ese vídeo hablo con detalle de esta saga. Solamente de este juego voy a mencionar que dentro de lo que es la saga Metal Max es o uno de los mejores juegos de la misma o el mejor juego de la saga. Por último, quiero hablar de un juego muy especial, Ni no Kuni, el mago de las tinieblas. Un juego que fue muy popular allá por los años 2013 gracias al lanzamiento de su versión de PC3 para la región occidental. Lo que mucha gente no sabe es que este juego de Play 3 tenía, para decirlo de alguna forma, un hermano pequeño, un hermano menor, que fue realmente el juego original de la saga, que fue Ni no Kuni, el mago de las tinieblas, que fue lanzado para la Nintendo DS, lo que solamente en Japón. Ese sí no salió de Japón, a diferencia de su hermano mayor, que sí fue lanzado para territorio occidental. El juego fue desarrollado por el estudio Level 5 y lanzado en Japón en los años 2010 con la colaboración del estudio Ghibli para las cinemáticas del mismo. Algunas de las principales diferencias con la versión de Play 3 es, para empezar, los gráficos, que en la versión DS presenta fondos en 2 dimensiones con modelos de los personajes en 3D, mientras que en su versión de Play 3 es un juego totalmente en 3 dimensiones. La historia también es un poco diferente, siendo la trama de la Bruja Blanca un agregado que tiene la versión de Play 3. El contenido como tal también es algo un poco diferente, teniendo mucho contenido exclusivo a la versión de DS. El principal cambio entre estas dos versiones es que mientras que en el juego de Play 3 el combate es, para llamarlo de alguna forma, una especie de mezcla entre juego de acción en tiempo real y combate por turno, en la versión de DS es un combate totalmente por turno. Aquí en esta versión presenta un sistema por turnos tradicional, también tiene un sistema de formaciones. Para resumir, Ni no Kuni, el mago de las tinieblas, es una experiencia totalmente distinta por los puntos ya mencionados anteriormente, especialmente su sistema de batalla, que cambia muchísimo la forma en cómo se juega, además del grimorio mágico, que también hace que la experiencia sea muy diferente. Es un juego totalmente recomendado, incluso para las personas que hayan pasado el juego de Play 3. Hay muchas novedades y, como digo, es un juego altamente recomendado. El juego, como ya dije, salió originalmente en Japón, pero gracias a los fans hay una traducción al español muy buena, que incluso ha tenido varias revisiones a lo largo de los años, y entonces el juego es totalmente disfrutable de principio a fin en español, incluyendo el grimorio mágico, que también está totalmente traducido al español. Bueno chicos, esos son los 3 juegos que tenía pensado para este vídeo. Espero que les haya gustado, espero que los hayan encontrado interesantes, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.